Hola a todos y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural, y hoy me encuentro con un periodista y escritor colombiano, Alberto Medina López. Y vamos a hablar especialmente sobre un libro, La realidad de la ficción, que acaba de salir aquí en Colombia y que va a llegar al resto de Latinoamérica, que es un viaje al corazón de 7 clásicos de la literatura colombiana. Alberto, ¿cómo estás? Juan Camilo, muchas gracias, todo bien por aquí. Me alegra mucho. Alberto, una pregunta esencial. ¿Por Sí, qué son tan importantes las historias que están detrás de las obras maestras de nuestra literatura? yo creo que son importantes porque nos están dibujando como colombianos, porque detrás de cada una de esas historias yo encuentro pedazos de lo que somos y ahí vamos armando el colombiano, vamos armando ese colombiano que es mestizaje cultural, ese colombiano que es mestizaje racial, ese colombiano completo que es una historia común, porque todos tenemos esta historia común, todo eso nos une, por eso esas 7 novelas cada una nos dibuja. Entonces yo creo que lo que hacen estas novelas en últimas es rescatar el alma del colombiano, lo que somos. Claro, y además hay algo muy interesante porque escoges 7 grandes obras, ¿no? Sí, Eh, La Corona, Cien años de soledad, pero está La Vorágine, está La Marquesa de Yolombo, está Cuando no entierran todos los días, está La María, está La Rebelión de las Ratas, está Siervo sin tierra. Y hay algo muy interesante que nos va mostrando en cada una de sus obras, de estas obras, es como un recorrido a la historia de nuestro país. Yo te quería preguntar, ¿cómo escogiste esas obras y estos autores y cómo hiciste para conectarlos con la historia de nuestro país de una forma tan interesante que se ve en el libro? Juan Camilo, primero seleccionar 7 historias como los grandes clásicos puede resultar injusto con novelas que no metí, por supuesto, indudablemente. Pero digamos que estas primeras obras que he escogido es porque casi que marcan como toda esa historia nuestra, desde los españoles a hoy. La Marquesa de Yolombó es parte de nuestra historia. Dependiente de España, dependíamos de España en ese momento, ¿cierto? La colonia, Y, sí. y vamos marcando como momentos, cada historia de estas que yo escojo va marcando como momentos de la historia colombiana hasta llegar a la violencia de la que no salimos, además. Esa historia de la violencia que está retratada en Siervo sin Tierra, que está en Cóndores, que está incluso en Cien años de soledad. Entonces, creo que esas 7 novelas me permitían primero encontrar sitios en Colombia específicos en donde ocurrieron parte de estas historias. Y cuando uno mira el mapa colombiano, encuentra que las 7 son todo el país, porque aquí está desde el Amazonas hasta el Caribe colombiano. Aquí está desde los Santanderes, Boyacá, al Pacífico. Es decir, está el país completico, está el centro también, está todo. Entonces, en esas 7 novelas yo encontraba el todo del colombiano. Entonces me pareció que ahí estaba, digamos que, reconociendo que puede haber injusticias, y de hecho las hay, esas 7 novelas sí nos permitían montar un gran lienzo de Colombia. Claro, y digamos, uno puede ver de cierta forma que esa geografía que estructuras en Colombia a partir de estas obras también representa mucho las diferentes formas en que nos manejamos como América Latina y esas relaciones, ¿no? Está el Caribe, está el Pacífico, está la selva, ¿sí? Está el concepto andino también, está el Sí, campesino que no tiene tierra, está la esclavitud, está la violencia por el caucho, está la masacre de las bananeras, está la visión de cómo dejamos que los pueblos se pudran bajo los árboles y toda esta belleza que hay alrededor de esto. Y por eso te quería hacer una pregunta. ujú. ¿Cómo fue el proceso de investigación? Que algo que me llamó mucho la atención, como ustedes pueden ver en el libro no es solo texto y no es solo la investigación de Alberto, también tiene partes de cada uno de estos textos, tiene imágenes, tiene varios acompañamientos que nos van ayudando mucho a incluirnos dentro de la historia del libro. Entonces, háblame un poco cómo fue esta gran investigación. Bueno, digamos que para cada libro tiene su propia historia, pero digamos que si quisiera hacer generalizaciones frente a la manera de investigar, lo primero es una lectura muy minuciosa de cada novela, es decir, cada novela está leída varias veces porque era encontrar como esa sustancia que me permitiera buscar el lugar, esa sustancia que me permitía buscar el alma, esa sustancia que me permitía buscar el personaje
porque creo que con esas tres cosas yo podía en un momento dado ya empezar a dibujar cada ensayo. Mm, Fundamental, por ejemplo, cuando yo leo Cien años de soledad, que todos, muchos lo hemos leído, por supuesto, yo tengo una primera meta, es qué pistas me da Gabo para ubicar a Macondo. Entonces empiezo a ver esa familia de migrantes que sale de Barrancas, que sube la sierra. ¿Qué ve desde la sierra ese migrante? ¿Qué puede ver? ¿Está viendo Aracataca? No, no alcanza a ver Aracataca. ¿Está viendo la Ciénaga Grande? Ah, aquí hay una geografía. Y empiezo a ubicar el lugar. ¿Cuál es el río de Piedras Grandes? Frío. Nada más que Río Frío. Y es un río posible, porque es un río de piedras grandes y frío. Pero además está una finca, que es Macondo, una finca que lleva ese nombre y que Gabo le sirve como nombre para su novela. Entonces, empezar a ubicar con esas pistas que arroja Gabo, el verdadero Macondo, eso me parece que es mágico. Y en cada historia había que buscar esos lugares. Entonces, te doy otro caso. Por ejemplo, para encontrar en la rebelión de las ratas Timbalí, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿Timbalí existió? ¿Existe un pueblo llamado Timbalí? No existe. Pero sí existe un pueblo que hace de Timbalí. Sí hay un pueblo pequeñito, Belencito, que es un pequeño pueblito donde llegaron franceses, alemanes, mexicanos a asentarse allí para trabajar en las heridas Paz del Río. Ese pueblito que describe, ese pueblito es sin duda Timbalí. Entonces, encontrar en cada novela esas pistas era lo que me generaba a mí, primero, una inquietud periodística, literaria también, de, oiga, ¿dónde están esos lugares? Ese lugar Iquitos que menciona la vorágine, porque lo menciona con nombre propio, ¿cómo es? Y resulta que ese sitio es el esplendor del caucho en una bonanza de riqueza, de mansiones, de caucheros poderosos, ¿cierto? Frente a la sangre que se derramaba en la chorrera Amazonas, en nuestra zona indígena. Entonces, empezar a encontrar esos territorios en la realidad era lo que me llevaba a mí primero a empezar a buscar y rastrear personajes. Cada partida, cada viaje tenía que tener obviamente una preproducción, como decimos en televisión, una preproducción. ¿Dónde están los personajes? ¿Quiénes son los hombres que defienden a Arana en Iquitos para que el señor José Eustacio Rivera diga que el señor Arana es nuestro cónsul en Iquitos, como si fuera un funcionario nuestro? ¿Dónde está ese personaje Funes del que no habla la vorágine? ¿Ese personaje existió? ¿En dónde funcionó? San Fernando de Atabapo, ¿por qué pesa tanto en esa novela? Empiezan a encontrar unos sitios, unos lugares y unas historias que concuerdan perfectamente con las historias mismas narradas por estos grandes escritores nuestros. Entonces, en cada novela había unas búsquedas previas muy importantes de personajes, de lugares y de el alma del colombiano que habitaba en las zonas en las que ocurrieron los hechos. Claro, y además ahí me haces hacer una pregunta, porque cuando hablo de Alberto Medina y pienso en Alberto Medina, son dos uniones. Está el concepto del periodista, el que se acerca a los hechos, el que los investiga, pero también está el amante de los libros y el que entiende la importancia de la ficción. Entonces ahí te quería preguntar cómo fue ese juego también de entender por qué es importante primero leer también las obras, investigarlas, porque es tan importante la literatura colombiana para entender nuestro país. Y lo otro es cómo los hechos reales que vas encontrando y que vas conectando con la obra literaria, del pensamiento de cada uno de esos escritores, va formando como un diálogo muy interesante que va alimentando tu libro. La primera mirada que tengo yo cuando leo es tratar de encontrar el alma del ser humano que está en la historia, porque lo que logra la literatura conmigo, en lo personal, es trasladarme al ser humano que no me cuenta la historia. Es decir, la historia como desde los historiadores está armada de hechos, pero la historia desde la literatura está armada de armas, de almas,
de seres humanos, en donde tú sientes el ser humano en su dimensión. Y cuando uno ve una Madame Bovary, uno entiende el alma de esa persona en ese momento de la historia. O cuando te acercas a Lady Chatterley, o cuando ves la metamorfosis a Gregorio Samsa. Es decir, tú te metes al alma del personaje, que es lo que la historia no nos cuenta, pero la literatura sí. A partir de esa búsqueda de almas es que empiezo yo a decir, a preguntarme, ve, este colombiano de la Marquesa de Yolombó no es el mismo colombiano de Cóndor y no entierran todos los días que estaba en otro momento de la historia. No es el mismo colombiano de que entró esclavizado por turbo de contrabando y que llegó a las haciendas del Valle. No es el mismo colombiano minero que se mete a lo más profundo de una mina o que trabaja en las minas de carbón de la Marquesa o en las minas de Timbalí, de la zona de Boyacá donde recrea la historia. Es decir, empieza uno a encontrar y a reconocer en cada una de las historias el alma. Y yo creo que eso es lo más jugoso, la verdad. Entonces, esa fue mi primera inquietud para acercarme a estas historias, encontrar el alma nuestra en diferentes etapas de la historia, porque hemos cambiado, nos hemos ido moviendo a lo largo de la historia y hemos sido distintos. Entonces uno encontrar de verdad cosas maravillosas en cada una de las novelas que nos permiten descubrir el alma nuestra, el alma del terrateniente, pero también el alma del campesino, pero también el alma del minero, pero también el alma del esclavizado, pero también el alma del colombiano más pobre o del colombiano más poderoso. Todo eso nos lo entrega la literatura. Y en estas 7 novelas, todas esas facetas del colombiano están pintadas. No, además que es muy bien porque nos vas mostrando también cómo es esa sociedad colombiana, cómo se ha desarrollado el tema del manejo de la tierra, el tema de la riqueza, y vemos que no solo en Colombia, sino en América Latina podemos ver esos desarrollos y se pueden ver reflejados, persona que lo lea en cualquier parte de América Latina, las historias que van siendo constantes en nuestro continente. Y ahí hay algo que me gusta mucho del libro, es que no solo te quedas con los archivos, que haces una gran investigación de archivos, revisando, digamos, la parte de atrás, haciendo esa revisión de archivos me llamó mucho la atención, sino que también hablas con personas que están en este momento, que pueden ser un siervo sin tierra, una persona que está ahí totalmente, o alguien que podría ser parte de Cien Años de Soledad, o que aún todavía sufre lo del tema de la selva, ¿no? Con la vorágine. Y, y que haya esa actualidad es algo muy interesante. ¿Cómo manejaste esta conversación también de lograr lo actual, pero también basado en lo histórico y sigues generando esa conversación? Y a eso hace también que el humano sea muy, muy fuerte en tu libro, ¿no? Juan Camilo, yo creo que ahí está definido el clásico, lo que determina qué es un clásico de la literatura, porque esa perdurabilidad en el tiempo de estas novelas son lo que me permite transportar el momento de esa historia al hoy. Entonces, yo encuentro, por ejemplo, en un pueblo como Yolombó, una veneración a un personaje que fue real, que es Bárbara Caballero, que es la marquesa. Entonces, y encuentro una veneración, pero la veneración está conectada con algo que es la minería, que sigue siendo el modo de vida de la gente de Yolombó. Allá hay mineros y mineras. Es más, las mujeres se sienten representadas por Bárbara Caballero hoy, porque dice, es que nosotras somos mineras. Y nosotras damos una pelea todos los días porque nos dejen ser mineras. Las mismas peleas que dio Bárbara siguen viviendo hoy. Ellas me contaban, por ejemplo, me decían, ¿cómo le parece que hasta hace apenas 10 años a las mujeres no las dejaban entrar aquí a las minas? Que porque una mujer salaba la mina y no encontraba nada. Entonces, las mujeres se sienten representadas. Sigue siendo la misma realidad. O el campesino sin tierra. 800.000 campesinos siguen sin tierra en Colombia. ¿Qué más vigencia, qué más actualidad del siervo sin tierra que ese dato? Eh, Claro. que, que una zona como Boyacá hoy ha perdido la belleza del paisaje, ese territorio, porque la minería generó un cielo de hollín, pero una tierra ennegrecida, donde se cultivaba, hoy sale carbón. Es decir, qué más realidad que esa que sigue siendo nuestra y sigue siendo la contaminación, sigue siendo un problema y está ahí. Y cada una de esas historias
reflejan que son historias clásicas, porque siguen siendo historias actuales, escritas hace 60, 70, 100 años, porque la Marquesa fue escrita en el 28, van a cumplirse en el 28 de cumplir 100 años. Es decir, estamos hablando de unas historias muy particulares que siguen siendo vigentes. En ese sentido, ese mundo de lo clásico y de nuestras historias está ahí, está presente, porque todo es vigente. Y por eso busqué esos personajes. Fíjate que por eso busqué esos personajes, porque yo quería darle actualidad a todas las historias, ¿sí? Hay historias que no están en el libro, pero que uno podría perfectamente traerlas, y es mi objetivo, seguir trayendo historias al hoy, seguir recreando estas historias. Entonces tú encuentras, por ejemplo, una novela como Estaba la pájara pinta, en donde el 9 de abril pesa mucho, pero tú encuentras ahí unas miradas hacia adelante en donde encuentras los falsos positivos del pasado, encuentras los paramilitares del pasado en forma de chulavitas o en forma de pájaros. Lo mismo que en Cóndores no entierran todos los días e incluso en Ciervos sin tierra. Y entonces, y empiezas a encontrar parangones, similitudes, y todo se proyecta al hoy, como si no hubiésemos salido del pasado, sino que le cambiamos de nombre. Y bueno, yo siempre te quería preguntar, Alberto, hay un trabajo muy interesante, haces un trabajo de investigación escrita para el libro, pero también podemos encontrar, digamos, en YouTube, dentro del canal en que trabajas, en Noticias Caracol, eh, unas conexiones visuales sobre todas esas historias, ¿no? Entonces, es el acompañamiento visual que invito a los lectores y a las lectoras que leen este libro, entres a YouTube, busquen las notas, digamos, lo que haces con diferentes autores maravillosos. El último que hiciste, digamos, sobre Zapata Libella, que me parece interesantísimo, ¿no? El de Chango de Gran Putas, Sí. que me imagino que vendrá para un siguiente libro. Hay una conversación muy interesante en cómo vas iluminando, acompañando, dándole imagen. Pero yo quería preguntarte cómo es esa conversación entre ese trabajo visual que también haces y ese trabajo escrito que nos entregas en el libro. ¿Cómo haces esa conversación y cómo generas esas conexiones que son tan necesarias? Bueno, por ejemplo, hablando de Chango específicamente, Chango es un libro, no es un libro fácil, ¿cierto? Porque Chango nos está hablando de una mitología que no conocemos. Es la Claro. mitología de unos Y por eso tiene pueblos. diccionario atrás, ¿no? Sí, tiene un diccionario para poder Mm. entender quién es Chango, quién es Yemayá, quiénes son esos dioses, quiénes son los orichas. Hay una cantidad de terminología y de personajes que aparecen ahí que están anclados en el Olimpo africano, en el Olimpo africano. Imagínate tú, casi que es hablar, imaginémonos a Zeus, a Poseidón, pero imaginémonos en el mundo africano que es menos, que conocemos menos. Pero la Mm. belleza de ese libro es que nos trae a dos personajes centrales. Entonces, cuando yo recreo para televisión estas historias, ¿cierto? El lenguaje es distinto porque yo tengo la imagen y la imagen me acompaña, ¿sí? Cuando yo escribo sobre ese libro, ya no tengo la imagen que me acompañe. Yo tengo ya, tengo que describir esas imágenes que me acompañaron y que yo tengo en mi memoria y que me parece que son fundamentales. Para el libro yo recurro a mucho a la bibliografía histórica porque el libro me lo permite. Me permite, por ejemplo, hablar de la llegada de los gitanos, pero en la televisión me queda un poco más complejo y me voy más a la historia, más a lo que yo puedo mostrar. En la televisión yo puedo mostrar el árbol de Neerlandia, donde se firmó el pacto de Mm. Neerlandia, que aparece en Cien años de soledad. Aquí tengo que contar cómo era ese árbol, donde se firmó el pacto, cómo es la llegada del abuelo de Gabo al lugar y cómo es la llegada del coronel Aureliano Buendía. Y empatar esas dos historias. Hay como dos tipos de relato muy distintos, porque el uno es con la imagen que me acompaña, el otro es con la imagen mental que me acompaña y la que yo tengo que describir. Y creo que eso para mí ha sido muy enriquecedor porque me permite también iluminar y hacer un poco vivencial la historia escrita, la vuelvo un poco más vivencial. Por ejemplo, cuando desciendo a la mina, para sentir lo que sintió Fernando Soto Aparicio tantas veces descendiendo al fondo de la mina, para sentir qué es eso de ver una viga rota a 60 metros bajo tierra. ¿Qué es eso de ver una viga rota
metiéndose por un túnel y de pronto ver una viga rota como las vigas rotas que vio Rudecindo Cristancho, el protagonista de la novela, cuando descendía y se aterrorizaba, pues sentía el mismo terror que lo sintió sin duda Fernando Soto Aparicio para poderlo contar. Yo estaba obligado a sentirlo para poderlo describir. Entonces, hay un encuentro de dos formas de narrar, pero la forma escrita tiene que ser mucho más profunda, digamos, en fuentes, porque la escritura en este caso, yo tengo que acudir a muchas fuentes que me den los soportes, porque como no tengo la imagen, entonces aquí me lo soportan las fuentes bibliográficas. Por eso aparecen esas fuentes bibliográficas al final, que son muy importantes. Y ahí quiero irme un poco también con ese trabajo periodístico que haces porque llevas años y años llevando la literatura a la televisión y no y a un canal muy importante que es Caracol Televisión y además es un tema masivo, es un canal masivo, ¿no? Entonces has venido haciendo un trabajo de literatura aprovechando la masividad en este caso, para seguir mostrando autores, ¿no? Entonces, autores nuevos en las entrevistas, digamos, que haces en la Filbo, o autores que ya murieron, como Zapato Olivella, o lo que hiciste con Eduardo Caballero Calderón, y todos esos trabajos maravillosos de García Márquez o Álvaro Mutis, que has hecho un trabajo muy interesante. ¿Cómo es el trabajo, para terminar, para llegar a generar esos contenidos literarios para llegar a la mayor cantidad de audiencia posible y que tengan tanto impacto, porque en uno de ellos incluso ganaste un Simón Bolívar, ¿o no? Sí, el ciervo sin tierra, el ciervo sin tierra. Imagínate. Entonces, Sí. ¿cómo haces para generar y llevar ese camino comunicacional para hacer que la literatura llegue a la mayor cantidad de gente? Sí, yo creo que en últimas este trabajo pues tiene una meta y es buscar lectores, llamar a la lectura, invitar, ¿cierto? Pero a mí me ha pasado algo maravilloso y es que yo no soy un hombre que sale mucho en televisión, por ejemplo. Yo salgo para estos trabajos específicos. No estoy saliendo diariamente como otros periodistas, no, salgo para esto específicamente. Y, y ahí me causa mucha sensación a veces que uno va por la calle y yo me considero un hombre desconocido, yo trato de pasar desapercibido y de pronto para cualquier personaje y le dice a uno, uy, te vi haciendo no sé qué vaina, oiga, gracias. Entonces yo sí siento que está llegando a la gente el mensaje, porque la gente está entendiendo que de verdad si queremos entendernos, nos podemos ayudar de la literatura. Porque si queremos entendernos, uno podría decir, claro, hay que saberse la historia para no repetirla, le dicen a uno, ¿cierto? Uno tiene que Ajá. aprender la historia para no repetirla, dicen. Pero yo creo que la mejor manera de entrar a la historia para no repetirla es acudiendo a la literatura, porque es que ahí están los hombres de carne y hueso pintados. ¿Sí? Lo otro son hechos solamente, son hechos, pero aquí están los hombres, los seres que, es decir, ese ser que nos hace sentir un dolor, nos hace sentir el amor o nos hace sentir lo que queramos, están en la literatura. Entonces, yo creo que cuando la gente descubre, por ejemplo, que, a ver, que hay una señora que se llama Bárbara Caballero, que no fue marquesa, pero sí fue dueña de minas y esclavos, en una época en que las mujeres no eran dueñas de minas y esclavos, en absoluto, no podían, no, las tenían sumidas en otras tareas, sometidas a otro tipo de tareas, la tarea de la casa, a tener hijos, todas estas, y de pronto descubrí que hay una mujer ahí, es como una manera de invitar a la gente, mire, aquí hay unas historias sorprendentes y Colombia tiene muchas cosas que decir de la manera como nos hemos movido. Entonces yo sí creo que cuando uno puede mostrarle a las personas que esas historias no son ajenas, que esas historias nos pertenecen, yo creo que eso debe tener algún atractivo y debe generar no solamente personas que vean las historias que se arman para televisión, sino busquemos el libro y verdad, leamos el libro. Que venga con, yo quiero leer el libro. Mucha gente se ha motivado a leer estas novelas gracias a eso y lo he sabido porque en alguna editorial algunas me dijeron, oiga, usted no sabe cómo se está moviendo. Por ejemplo, quiero contarte una anécdota rápida. Dale. Yo hice La Oculta de Héctor Abad Faciolince. Ujú. Hice La Oculta porque La Oculta tiene detrás algo que es maravilloso, que es el tema de esta dualidad
entre medio ambiente y progreso, entre sacarle a la tierra sus tesoros o dejar el verde y dejar la naturaleza viva, que es parte de la protección de ecosistemas y todo esto. Esa es la historia detrás de... eh, Cuando yo busco a Héctor Abad y le digo, oiga, quiero hacer su oculta, él me dijo, listo, hagamos la oculta. Se hizo, ¿y sabes qué me dijo Héctor Abad? Me dijo, ¿sabe que esta novela, La Oculta, se perdió? Yo publiqué La Oculta y no se movió. Fue una novela que yo amo, me dijo, yo amo esa novela, pero fue una novela que murió y usted le está dando una segunda oportunidad. Cuando terminamos de hacer la historia de la oculta y salió al aire la historia de la oculta, en donde hay monjas protestando contra los mineros, donde hay un obispo hablando como se habla en la oculta, donde está la historia de la oculta y la realidad que hay detrás de la oculta. Me dijo, tú no sabes cómo se ha movido esa novela. Están haciendo reediciones de la oculta. O Ay, sea, qué bonito. termina esto invitando a la lectura, que eso es valiosísimo. Entonces, ese tipo de cosas me dejan feliz porque digo, bueno, se está cumpliendo el objetivo, que es ganar lectores para nuestra literatura. Me encanta, Alberto, y muchísimas gracias. Los invito a todos y todas que lean La realidad de la ficción. Es un libro importantísimo. Primero lean los originales, luego lean Alberto, profundicen, entiendan esas conexiones maravillosas. Algo que me pasó con el libro es que me dieron ganas de volver a leer muchos de estos libros y que me hiciste hacer y revisar los originales aquí. Dije, ay, mira, eso es de acá, claro, ya lo entendí de otra forma, ya entendí este camino. Y los invito a todos que jueguen con ese deseo. Alberto nos entrega un libro de profundización, de entender nuestro país y también entender esta Latinoamérica que nos rodea y nos acompaña. Alberto, muchísimas gracias. Juan Camilo, muchas gracias y de verdad que me hace muy feliz hablar de estas novelas nuestras. Ah, eso es una belleza.